paso a la siguiente presentación del encuentro y para ello convocamos a Pablo Canciani. Pablo es investigador principal del CONICET en la Unidad de Investigación y Desarrollo de las Ingenierías, académico de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, miembro fundador del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisión de la UNESCO. Especialista en investigación científica en áreas de física y química de la atmósfera, climatología. Desarrolla investigaciones básicas y aplicadas sobre clima, cambio climático e impactos en sistemas productivos del Cono Sur. Integrante de equipo de autores del cuarto informe del IPCC del Premio Nobel de la Paz de 2007, analista de conceptos del desarrollo sostenible como marco de gobernanza de un país. Le damos una cálida bienvenida entonces a Pablo y recordamos que las preguntas podrán realizarse por escrito a través del chat y que serán respondidas al final de la ponencia. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto. No estaba el micrófono habilitado. Bueno, agradezco en primer lugar a Luis Ulla y al equipo de IARCE por invitarme nuevamente a esta conferencia. Y ahora estamos haciendo como un rebaje. Pasamos de lo netamente económico-financiero a lo ambiental, a las ciencias naturales. Y la idea de la charla de hoy es entender que la cuestión ambiental es esencial para poder operar en la economía moderna. Entonces, yo les voy a decir de entrada lo que le digo a mis alumnos cuando hago un curso anual de sostenibilidad y cambio climático, y es que la economía y la ecología son dos palabras con una raíz común que pocos vinculan. Ecología es el conocimiento de la casa. Economía es la gestión de la casa. No hay economía sin ecología. O sea, no puedo gestionar lo que no conozco. Por eso hemos llegado a situaciones críticas como estamos viviendo hoy en el mundo a través del cambio global, que es el aspecto general de los cambios sociales y ambientales y económicos que viene ocurriendo de manera acelerada en el mundo, donde el cambio climático tiene un lugar preponderante. Este año o estos últimos años hemos vivido a nivel mundial una aceleración, una aparente aceleración de las perturbaciones climáticas que están teniendo impactos graves sociales. Ayer tuvimos el tema de Libia, con más de 20.000 muertos, están diciendo hoy, por la ruptura de dos represas por desborde. Tenemos el tema de los incendios de Hawái. Hemos tenido la sequía en el Paraná, que ha sido brutal. Entonces, lo que es el clima, que acá en Argentina y en otros países de América Latina tenemos una confusión, decimos clima a la meteorología, que es lo que ocurre día a día. El clima es el promedio de 30 años. Entonces, antiguamente, y hasta no hace tanto tiempo, el clima que vemos acá en datos que hemos rescatado con un proyecto de ciencia ciudadana para la zona de Rawson y Trelew, era algo que variaba, pero estable. Esta es la evolución de la temperatura media anual, mensual, desde 1880 hasta 1920. Y aquí abajo tienen el mismo otro estudio hecho con estos datos recuperados, donde vemos la evolución de los datos rescatados bastante estables y de los datos disponibles en bases de datos internacionales para la ciudad de Corrientes desde 1873 al presente. Vemos claramente que ha habido un ligero y sostenido aumento de temperatura en Corrientes en la segunda mitad del siglo XX. Este es el índice que desarrolla la NASA de indicador climático, que es en realidad cómo ha variado la temperatura desde 1880 al presente, en base a la media de 1960 a 1990, y vemos claramente cómo a partir de 1970 los procesos que mantenían esta variabilidad natural del sistema climático se están perdiendo y vemos un aumento drástico de temperatura que de 1970 al presente ha sido prácticamente de 7 décimas de grado, un poquito más. Esto es lo que llamamos calentamiento. Ahora, como la atmósfera, los océanos y el sistema climático conforman una máquina térmica, estos cambios cambian la forma de circulación de la atmósfera que llevan al cambio climático. Entonces, el sistema climático que está compuesto por la hidrosfera, que incluye los hielos, los suelos y los ciclos biológicos,
es un sistema dinámico y no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que gira en torno de situaciones de equilibrio y que sus interrelaciones entre todas las componentes no es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que pequeñas perturbaciones pueden llegar a generar cambios bruscos, mientras que en otras situaciones las pequeñas perturbaciones no generan cambios bruscos según cómo sean las interrelaciones. Y esto es importante porque hoy la ciencia de las matemáticas aplicadas a la naturaleza y a la economía y la sociedad indican que todos son sistemas dinámicos. La sociedad es un sistema dinámico, la economía es un sistema dinámico, el ambiente es un sistema dinámico que aparte están acoplados entre los tres. Y que perturbaciones en cualquiera de estos tres pueden sacar de equilibrio al sistema, sobre todo cuando se pretenden hacer cambios bruscos y que no evalúan todas las interacciones posibles. Ahora bien, hoy sabemos, según el último informe del 2020 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que evalúa toda la investigación científica en ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias de la salud y diversas ciencias ambientales, que el cambio climático ha sido generado por la actividad humana con un 99% de certeza. Hoy estamos viviendo lo que se llama el antropoceno, o sea, estamos en una era geológica donde las acciones del hombre tienen el mismo nivel energético que las acciones de las placas tectónicas y demás en el pasado, que conformaban variaciones en la historia del planeta. Entonces, el problema que hoy tenemos no es el cambio, porque justamente estamos en un sistema dinámico, sino es la velocidad del cambio que hemos impuesto a los sistemas naturales y sociales que pueden llevar a un quiebre de estos sistemas. Acá vemos claramente que es una muestra de gases de efecto invernadero en muestras de hielo de los últimos 650.000 años, donde vemos las glaciaciones y los periodos cálidos, que son esas franjas grises, y en azul tenemos el metano, en rojo el dióxido de carbono y en verde el óxido nitroso, que son gases que genera en abundancia la humanidad por sus actividades económicas y productivas. Esas fluctuaciones se regulaban en función de las variaciones de la órbita terrestre que generaban las glaciaciones y los periodos interglaciares cálidos, que son los que están señalados en gris. Y abajo tienen un gas que el hombre no genera, que es el deuterio, el isótopo de hidrógeno, donde vemos claramente que esto está señalando que estamos al final o más allá de la mitad de una era cálida, y sin embargo se han disparado los gases de efecto invernadero en el comportamiento que llamamos de palo de hockey. Y un dato importante para tener en cuenta, sobre todo en estos días que se ha hablado de la libertad de contaminar, que esa burbuja que ustedes ven ahí sobre Europa es todo el agua que hay en el planeta. O sea, es fácil de hacer la cuenta, se toma una superficie del mar de 4 kilómetros, la superficie del planeta, la profundidad de 4 kilómetros, perdón, y esto nos da, considerando el agua de napas, el agua en la atmósfera y demás, el total. Y solamente el 1% de esta gota de agua es agua potable, no contaminada, o con sal o con actividad humana. Esto lo pongo para entender justamente que la economía, que también es la gestión de los recursos escasos, tiene que preocuparse por los recursos naturales sobre los que se basa el funcionamiento de la naturaleza, el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento de la economía. Acá tenemos una síntesis de lo que hemos hecho mal en el pasado, señalado por rectángulos, y las consecuencias. La sociedad humana es víctima y victimario al mismo tiempo. Tenemos fenómenos de procesos industriales no sostenibles o sobreproducción, sobreconsumo o hiperconsumo, modelos de agriculturización que han llevado cambios en el uso de suelo sin control o destrucción de ecosistemas directamente, el problema de la basura, el problema de la inequidad en el consumo de energía, el tema de la fragmentación social, con las interacciones representadas por flechas de un sistema complejo, lineal y no lineal y dinámico, y de otro lado tenemos las interacciones entre todos los procesos de degradación ambiental. Lo que se resalta de este gráfico primero es las múltiples interacciones, en el cual el cambio climático aparece como el único proceso de deterioro ambiental vinculado a todos los demás procesos de deterioro ambiental. Y esto es lo que indica la importancia del cambio climático como marcador de lo que la humanidad está haciendo con la naturaleza
y cómo todo eso perjudica en cuestiones que van desde la economía, la salud, el bienestar animal y humano, la posibilidad de producción o no, y por qué hoy hablamos del cambio climático. Acá tenemos también, para ir entendiendo la situación de nuestro país, las emisiones per cápita, cómo estamos en el mundo, donde vemos que Argentina es un país de emisión moderada comparativamente, con un nivel de emisiones, lamentablemente son de un bajo valor agregado, con lo cual nos generan poca riqueza estas emisiones, y que nos confrontan con una realidad que en Argentina conviene trabajar en lo que es mitigación, sobre todo para certificar mejor nuestros productos, pero es mucho más importante trabajar en adaptación a los procesos de cambio climático para generar la continuidad de nuestras producciones. ¿Por qué? Porque nuestra economía es ambiente dependiente. O sea, si analizamos cómo es la economía argentina, depende del clima, del agua y del suelo. Si pensamos en las dos fuentes de ingresos importantes, como son la agroindustria y el turismo, eso queda claramente señalado. Y también la sequía que hemos vivido hasta hace poco demuestra cuál es la importancia del ambiente en la economía argentina. Entonces, lo que tiene que interesar a Argentina es la política de adaptación para o cuidar las producciones o inclusive optimizarlas frente a los distintos escenarios del cambio climático. Acá para que ustedes vean, tenemos la evolución térmica del planeta a lo largo del siglo XX, donde una de las regiones que mayor aumento de temperatura tuvo en el planeta, aparte del hemisferio norte, es la que va desde la boca del Río de la Plata hasta el norte de Río de Janeiro. Y cómo desde el 79 al 2005 esta temperatura no tuvo tendencia en lo que es el cono sur, estadísticamente demostrable. Hoy sabemos que el grueso del cambio climático se visibiliza y se va a seguir visibilizando en el aumento de eventos extremos. Acá tenemos un gráfico en dólares constantes de las pérdidas económicas generadas por eventos climáticos extremos a nivel mundial. Vemos claramente, desde 1950 al presente, un crecimiento exponencial de estos costos que inciden, por ejemplo, en niveles de producción, en los costos de los seguros, en las pérdidas económicas de países. De vuelta, la sequía del año pasado nos demuestra esa situación y cómo eso está incidiendo de manera dramática en la situación económica de Argentina, más allá de los errores cometidos a lo largo de la historia argentina en materia de desarrollo y economía, y está llevando a una crisis grave en el proceso electoral. Acá tenemos la evolución de los glaciares en Argentina. ¿Y por qué les muestro los glaciares? Porque tenemos una imagen errónea del país. Pensamos siempre en la pampa húmeda en Chaco, alimentada por la cuenca del Plata, y nos olvidamos que el 70% del territorio argentino es árido, semiárido, y que su capacidad productiva, especialmente a nivel del acceso al agua, proviene de las nieves semipermanentes o permanentes de la cordillera de los Andes y de los glaciares. Si perdemos los glaciares, como está ocurriendo de manera acelerada desde la Patagonia, y de hecho esa situación se ve en todos los países andinos de América Latina, estamos perdiendo la desregulación de algo que podemos decir en términos económicos el stock de agua. O sea, tenemos una severa en el presente y el futuro pérdida de los stocks de agua que no son fuente de la economía argentina. Acá, para completar el análisis, tenemos un estudio que hicimos con métodos avanzados de análisis estadístico no lineal, demostrando cómo ha aumentado en 113 años la temperatura de la base Orcadas en la península, en la punta de la península antártica, donde se ve claramente que ya hay partes de los ciclos naturales, por ejemplo en los meses de verano, que han desaparecido en la Antártida. Y eso es otra señal de preocupación. O sea, no solamente tenemos tendencia de aumento, sino que estamos perturbando los ciclos climáticos que son básicamente regulados por los océanos. O sea, estamos perturbando significativamente los océanos, que son factores de estabilización del clima. Y acá yo antes les hablé del tema de la falta de o de bajo valor agregado de las emisiones de América Latina y en particular de Brasil y de Argentina. Esto es un año de incendios por desmonte o por procesos agrícolas o destrucción de pastizales en el continente sudamericano. Este fue el año 2005.
Lo mismo ocurrió durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil, con doble impacto, o sea, altísimas emisiones debido al desmonte. Argentina es el tercer país del mundo en nivel de degradación de suelos, con lo cual tenemos también un problema severo en un futuro. El desmonte de Amazonía afecta climatológicamente a la Argentina, dado que el agua que mantiene la pampa húmeda proviene por efecto de la cordillera desde Amazonía, y si perdemos el flujo de Amazonía, la pampa húmeda podría perder capacidad productiva. Entonces, estamos en un panorama complicado, ¿no? Donde acá les voy a mostrar lo que ha dicho a nivel global y después vamos a ver particularidades de la Argentina adicionales del sexto informe del IPCC del 2020. Acá tenemos lo que ha ocurrido en los últimos milenios, los 2000 años, en base a distintas fuentes de datos, donde el calentamiento, lo que yo les decía al principio, es aceleradísimo. Y por otro lado, ¿cómo sabemos que esto es humano y no antropogénico y no natural? Se ha podido desarrollar a lo largo de 50 años de trabajo en modelos matemáticos de la atmósfera y del sistema complejo que es la biosfera, modelos que permiten simular lo que ha pasado en el pasado y cómo las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio en uso de suelos han impactado. Entonces, en la línea celeste abajo tenemos lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos impactado de manera significativa en el sistema climático, y en la línea negra es lo que ocurrió y cómo la envolvente de todos estos modelos reproducen lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque le hemos agregado los impactos humanos en el funcionamiento del sistema climático. Entonces, hoy tenemos que el 91% del calentamiento del sistema climático es absorbido por los océanos. Y eso tiene implicancias también porque el océano es el principal reservorio de dióxido de carbono. Si el océano se calienta y a su vez se acidifica por el aumento de, el dióxido de carbono en la atmósfera y lo que el océano retiene, en pocas décadas, si no logramos estabilizar el sistema climático, va a empezar a emitir dióxido de carbono. Así como la Amazonía está en un punto de quiebra en la próxima década, si no se la cuida, de empezar a ser emisor neto de dióxido de carbono. El 5% del calentamiento se debe a las masas continentales, solamente el 3% a la pérdida de hielos, y aunque parezca contraintuitivo, solamente el 1% del calentamiento se registra en el aumento de la atmósfera. En este informe del IPCC se hizo algo interesante, que es ver las consecuencias, planteando el mapa del mundo en hexágonos. El cono sur es este hexágono de acá abajo, y ustedes van a ver que sea en olas de calor, sea en tormentas severas, el cono sur no ha demostrado aún tener un impacto significativo o importante del cambio climático a pesar de las cosas que hemos visto, por ejemplo, con la sequía, que está más vinculado a el evento La Niña, que ha durado varios años y se ha repetido a lo largo de la última década y media, generando un secamiento de suelos adicional que si hubiera sido solamente un evento aislado. Vemos también en este gráfico que otros impactos tampoco tienen una evidencia estadística significativa en nuestra región. El IPCC, para hacer los modelos, funciona con escenarios de emisiones. Acá lo que estamos viendo es el escenario que se llama SCP-1-2.6 y SCP-1,9, que tiene que ver con criterios de sostenibilidad social, económica y productiva y financiera, que son los dos que nos llevan a cumplir la meta del grado y medio, los 2 grados. Y cualquier otro escenario nos lleva a situaciones de cambio climático catastrófico. Como ustedes verán, la situación que estamos en el presente es la del gráfico del SCP-3 7.0 y SCP-8.5. O sea, la humanidad todavía no ha logrado encarar de manera significativa y apreciable el problema de las emisiones. Yo quiero señalar que el grueso de las emisiones vienen de la generación eléctrica, y la segunda gran actividad
que genera emisiones es el cambio del actual, el actual modelo agroindustrial, que tiene severas emisiones por todo lo que por al incluir todo lo que es deforestación, cambio de uso de suelos y demás. Entonces, ¿cuál es el futuro? Bueno, según las estimaciones de los distintos escenarios, estamos viendo que aún con los escenarios más benignos, estamos afrontando un aumento de temperatura entre 1,3 y 2,4 grados para fin del presente siglo. Y en todos los demás escenarios estamos en rango de cambio climático catastrófico. ¿Qué significa esto? Bueno, que la situación es mucho más grave en el hemisferio norte que en el hemisferio sur por la distribución de tierras y de aguas. Y justamente estos cambios, como vemos aquí en los distintos escenarios, indican que para el cono sur, que es una península en un hemisferio oceánico, la probabilidad de un cambio de 1 o 2 grados hace que nuestra región, Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay, puedan afrontar la realidad del cambio climático de mejor manera que en el hemisferio norte. Y esto tiene implicancias socioeconómicas para nuestro país. La Argentina probablemente tampoco tenga grandes cambios en precipitación, a pesar de que hemos sufrido inundaciones en los 80, 90 y sequías de los últimos 15 años, que todavía eso se encuadra dentro de un proceso de variabilidad natural. Por lo tanto, Argentina, en un marco de un escenario de cambio climático moderado, está bien posicionada para seguir desarrollándose, encarando, como dije, obviamente, la mitigación para cumplir bien la reducción de emisiones, sobre todo en las emisiones innecesarias que tenemos a nivel de sistemas productivos y, como dije, de baja rentabilidad económica, y también a nivel de adaptación para generar continuidad y optimización de sus producciones. Estudios que hemos hecho, por ejemplo, demuestran que la capacidad de producción de vid en Argentina, que es una importante actividad económica de la Patagonia y la región de Cuyo, pero hoy también en provincias pampeanas y en el norte argentino, ha incrementado sus posibilidades significativamente, e inclusive en la región de Neuquén, la zona productora del valle de la zona de Limay y Neuquén, en la provincia, ha pasado de ser una zona de producción de uvas frías a uvas cálidas, mientras que hoy Trelew, por ejemplo, podría ser productora de vinos en un futuro próximo. Entonces, estos cambios hay que verlos desde lo negativo, como vemos acá, que es la probabilidad del aumento de olas de calor que han aumentado 2,8 veces las que ocurrían antes una vez por siglo, hoy ocurren más seguido, y en un escenario de 1 a 2 grados de aumento ocurrirían con mucho mayor frecuencia, al igual que tormentas severas, como las que ha ocurrido en Libia, o sea, todo se vuelve más recurrente, lo que antes ocurría una vez cada 100 años va a empezar a ocurrir cada 5 años, por ejemplo, en el hemisferio norte. Y esto nos lleva a plantearnos dos realidades que ocurren en nuestro país. Tenemos un problema de desregulación de stock de agua que ya está ocurriendo, particularmente en el 70% del territorio nacional que es árido semiárido. Posible aumento de precipitaciones en Pampa Húmeda y Chaco, que también va a haber que saber manejar para generar fondos anticíclicos de agua. Tenemos un incremento de eventos severos, tormentas extremas. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay eventos de tormentas extremas que, si comparamos todo el siglo XX hasta 1970 y después lo que ocurrió entre 1970 y el año 2010, se han quintuplicado los eventos de tormentas severas en esa región. Obviamente eso lleva a inundaciones relámpago, como la que ocurrió en la ciudad de Santa Fe en 2002, sequías intensas, olas de calor, particularmente en el norte del país, y esto tiene impactos tanto en ecosistemas naturales como humanos, en particular el ecoagrosistema de producción pampeana y en los ecoagrosistemas, por ejemplo, de la región cuyana. Estamos teniendo corrimiento de zonas fenológicas de producción que impactan en economías regionales
y aparición o avance de enfermedades en plantas y animales. Tenemos, por otro lado, también problemas en la salud, incremento de enfermedades y patologías relacionadas con el dengue, el paludismo, chikungunya, mal de Chagas, diarrea, problemas crecientes cardiovasculares y respiratorios por la contaminación, pero también por el cambio, el impacto que tiene las eventos extremos y las perturbaciones de temperatura en la floración e impacto del polen en la salud humana. Tenemos, sobre todo en eventos extremos como los que están ocurriendo en otros países, situaciones de estrés postraumático con trastornos psicológicos. De hecho, eso se vivió en la inundación de la ciudad de La Plata hace unos años, que ha generado situaciones de salud graves por estos eventos psicológicos. También tenemos eventos psicológicos, situaciones de perturbación psicológica por pérdidas de hábitat naturales a los cuales una persona está acostumbrada, pero en un marco de un cambio climático moderado, o sea, si la Argentina participa y se integra en las negociaciones internacionales para la mitigación del cambio climático que se realizan en las COP todos los años, como el Acuerdo de París de 2015, la Argentina tiene una gran oportunidad de desarrollo integral y sustentable. Por ejemplo, desarrollar economías regionales con diversificación de producción de alimentos, preferentemente con valor agregado, obviamente, para la exportación a países del hemisferio norte que ya están perdiendo su capacidad productiva. Hay zonas de Italia, por ejemplo, que están perdiendo capacidad productiva de olivares y de viñedos, siendo que estas son economías regionales importantes y eso también tiene impactos no solo económicos, sino psicológicos en las poblaciones que están perdiendo esas actividades. Y acá quiero mencionar algo muy importante. Eh, yo les hablé de economía y ecología. Hoy el desarrollo de la economía requiere de diversidad de producciones, y lo que nos podemos aprender del funcionamiento de los ecosistemas, que cuanto más diversidad de producciones y cuanto más productores haya, en particular pymes, mejor es la capacidad de resiliencia de los sistemas económicos y sociales frente al cambio climático. Las pymes en buena parte de los países desarrollados son la columna vertebral de la economía, algo que acá nos ha costado mucho y en los diversos procesos económicos que hemos vivido desde que yo tenga memoria, se ha destruido mucho de la economía del país a través de la destrucción de las pymes. Argentina tiene una gran diversidad de fuentes de energía renovables que permiten mejorar el acceso a energías limpias en todo su territorio, así como el desarrollo de redes inteligentes y redes locales para la distribución de energía. Pero no solo tenemos que quedar en pensar que tenemos que comprar tecnología para el desarrollo de energías limpias. Argentina tiene un enorme potencial para desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de energías limpias, que también pueden ser una nueva actividad exportadora. En la UTN, por ejemplo, tenemos un proyecto que depende del área mía, que es la generación de energía eléctrica a partir de las olas del mar, energía undimotriz. Fíjense con el litoral marítimo que tenemos, lo que significa eso, que inclusive es una energía que en general es mucho más estable que la energía eólica. Si podemos combinar energía solar, energía eólica y energía undimotriz y desarrollar tecnologías nuevas, podríamos tener una fuente de vinculación entre el sistema científico-tecnológico y la producción. Obviamente también desarrollar actividades como el turismo sustentable. Antes Lucas habló de la madera hecha sintética con rezagos de arroz y demás. También está el tema de producción textiles. Argentina en su momento tuvo una gran industria textil que fue destruida en los últimos 30 años, 40 años. Y la posibilidad de generar valor agregado así a partir de productos naturales y también de los residuos que genera la producción de esos productos naturales. En otras ocasiones anteriores acá hemos participado y se han presentado a IARCE y hemos presentado resultados de empresas como Bodega Zucardi que utilizan, o Las Marías en Corrientes, que utilizan la basura para la generación, los rezagos de la producción de vinos y demás, y de mate, para tener energía en las plantas. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer. Y en todo esto es fundamental
una alianza estratégica entre el sistema científico-tecnológico, que en todo el mundo cuenta por lo menos con un 50% de financiación del Estado, y además encontrar formas de fomentar que el sector productivo pueda invertir en el sistema científico-tecnológico para hacer los desarrollos que necesitan. Eso en Argentina es hoy imposible debido a un esquema distorsionado impositivo, y eso lleva a lo que necesita un Estado moderno, como estamos viendo en distintos lugares del mundo, que es una alianza productiva entre la gestión pública y la gestión privada, y este sistema para generar nuevas formas de producción de riqueza y de cuidado del ambiente, dado que nuestros sistemas y el grueso de la economía mundial dependen de lo que generan los ecosistemas, lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. Por eso hay Pablo, cosas, sí, Pablo, solamente recordar que estamos en tiempo, así que sí, no, no, puedes ya ir estoy haciendo. terminando, ya termino. Bueno, gracias. Entonces, el sustento de todo esto para Argentina hoy es también, además de ir reestructurando cómo funciona nuestra sociedad y cómo modernizar las interacciones entre las distintas componentes del sector social, productivo, científico, tecnológico y gestión público y privada, también es importante la participación en las negociaciones internacionales de cambio climático y demás temas ambientales como la desertificación y degradación de suelos, para garantizar que se mantengan en el tiempo las condiciones naturales y humanas que permitan el desarrollo nacional. Gracias.